Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y hoy estamos ya en la 9ª semana en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, hoy veremos el tema Corinto, el puente de Grecia, un cristiano indiscutible. Y déjenme le comento, Pablo anhelaba continuar con la obra del Señor en Macedonia, pero el gran apóstol Pablo no podía, por lo menos, que meditar en la importancia de fundar una iglesia cristiana en Corinto. Y entonces esto se da porque era un puerto importante de paso para miles y miles de personas procedentes de todas las extensas provincias del imperio. Y entonces él, cuando acaba esa breve misión en Atenas y frente a la imposibilidad de volver entonces a Tesalónica, dirigió sus pasos a la capital de aquel lugar, que es Acaya, uno de los nudos de comunicación más importantes del Mediterráneo. Y todo esto que les comento, que comentaremos, está en el libro de los Hechos, capítulo 18, del verso 1 al verso 17, que no voy a hacer la lectura completa, sino que mejor la vamos a ir desarrollando poco a poco para que podamos nosotros ver los puntos importantes que aquí hay. Y entonces, en este pasaje podemos ver cómo, aunque Pablo les explicaba y enseñaba sobre Jesús y su sacrificio, los judíos que estaban en Acaya y en contra del apóstol Pablo lo llevaron al tribunal delante del gobernador, el gobernador Galión, y a quien le dijeron que Pablo, que Pablo estaba haciendo alboroto, porque no era lícita su religión. Y Galión, cuando ve que Pablo no tenía delito por el cual juzgarle, lo sacó de allí, los corre del tribunal. Y entonces aquí podemos ver nosotros cómo la visión que tuvo Pablo en un sueño es manifestada precisamente en ese momento. El verso 9 del capítulo 18 y el verso 10 nos explica lo siguiente. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles. Verso 10, porque yo estoy contigo, nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Y pudo continuar con el trabajo evangelístico 1 año y medio. Pero veamos a detalle todo este suceso. Cuando él llega ahí, encuentra a Priscila y Aquila. Un encuentro precioso. ¿Por qué les digo esto? Porque verso 1 del capítulo 18, verso 1 dice: después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Cuando Pablo llega a Corinto, llega débil, llega con mucho miedo, dice la Biblia, con temblor y temor. Eso está en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 3. Y tal vez pudo haber sido motivado todo esto por el éxito, o por el poco éxito, más bien dicho, del gran esfuerzo en Atenas. Pero también pudo haber sido por problemas físicos, psicológicos o familiares, no lo sabemos. De todas formas, Jesucristo el Señor ya le tenía preparado el consuelo y auxilio que tanto necesitaba Pablo. Y por eso es que él tiene contacto con ese matrimonio piadoso y animoso. Ahora, antes de que se encontraran, se encontrara el apóstol con ellos, el emperador Claudio había decretado la expulsión de los judíos de ahí de la metrópoli, y esta medida se repetía, amados hermanos, en intervalos. Sin embargo,
tenía efectos que hacían durar poco. Y el matrimonio había escogido la ciudad de Corinto como su base hasta que el Señor les dijera o les enseñase otro camino a seguir. Y entonces, aquí nosotros podemos ver que Pablo se une a ellos y entonces pudieron ellos ser compensados con creces por hallar en su camino al apóstol Pablo este matrimonio, comisionado por el Señor para administrar los misterios del Evangelio y de la iglesia. Es probable que Pablo hubiera hecho los primeros contactos con Priscila en la sinagoga donde asistía cada sábado. Y pronto se dieron cuenta que eran del mismo oficio y comprendieron, tanto el matrimonio como él, el valor del ministerio que Pablo traía y formularon planes para trabajar juntos en esa actividad que tenían como profesión, proveyendo así para sus propias necesidades materiales. Pablo tenía la intención de no recibir ayuda por parte de los corintios. ¿Por qué? Porque aunque él siempre enseñó que el que predica viva de lo que predica o del evangelio, según la primera carta de Corintios capítulo 9, aquí lo importante es que el apóstol estaba completamente libre, siempre para llevar a cabo su cometido. Estaba subordinado siempre al Señor Jesús. Y esto trajo como testimonio en la sinagoga algo muy importante. ¿Por qué? Porque vemos cómo él enseñaba en la sinagoga, del verso 4 al verso 6, al verso 8, nosotros podemos ver cómo él enseñaba. Y dice que Crispo, quien era el jefe de la sinagoga, se convirtió al Señor, creyó en el Señor y junto con toda su familia y muchos de los que ahí se reunían, creyeron y también fueron bautizados. Entonces, como sabemos la manera en que Pablo presentaba el mensaje en las sinagogas, amados hermanos, lo que nos hace pensar que presentaría el mensaje en Corinto en la forma de siempre, tratándose de hebreos, afirmando siempre que era primero a los judíos. Y siempre habló del Mesías profetizado, que era el Hijo de Dios, que había de sufrir, morir y resucitar antes de establecer su reino. Eso fueron todas las cosas que siempre les predicó. Ahora, en los términos del versículo que debemos leer, yo les recomiendo que lo lea, parece indicar que las buenas nuevas del progreso espiritual de estos hermanos en Macedonia actuaron como tónico para el espíritu cansado y probado que traía Pablo, porque venía con temor y temblor, leímos, quien cobró bastante ánimo, y todo esto por la compañía de este matrimonio vigoroso y animoso. Ahora, la oposición de los judíos que había allí en ese lugar hacía que el carácter de ellos se viera violento, hasta el punto de que sus blasfemias provocaron una reacción indignada de parte de Pablo, el apóstol, quien en la última sesión en la sinagoga, es decir, amados hermanos, cuando el conflicto había llegado a ser imposible la continuación de la proclamación eficaz del Evangelio, Él les dice estas palabras en el verso 6, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los judíos, a los no judíos, perdón. Y es donde vemos nosotros como la intención de ir a los gentiles, dejando los hebreos, y se limitaba a ir donde los judíos necios habían ya tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como Mesías, como Salvador, y habiéndole rechazado.
Entonces Pablo se halla ahora en la libre decisión de dirigir todos sus esfuerzos hacia la evangelización de los sectores gentiles. Amados hermanos, nosotros podemos ver cómo más tarde habla de dar un testimonio frente a los judíos en Éfeso, Jerusalén y Roma. Y entonces podemos nosotros creer o suponer que seguía el orden divino al judío primeramente y también al griego, según Romanos 1:16. Y hubieron primicias. Allí en Acaya, cuando él llega ahí, hay primicias, amados hermanos. Y esto está del verso 6 al verso 8. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo lo que leíamos, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Y él se fue a los no judíos. Y al principio de su ministerio en Corinto, el apóstol se hallaba en un estado de debilidad, pero no pudo dejar de predicar el evangelio, dejar de predicar a Jesucristo y a este mismo Jesucristo crucificado, no con palabras persuasivas como él lo dice en el mismo texto, sino con sabiduría que viene de Dios, con la demostración del Espíritu y con poder. Perdón. Vemos que de este modo obró como perito arquitecto, colocando bien el único fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Imagínese usted cuántos mensajes vitalizantes por la potencia del Espíritu Santo resonaron primeramente en la sinagoga y luego en la casa de Ticio Justo. O cuántas almas se rindieron durante aquellos primeros meses a los pies del Salvador. Amados hermanos, los nombres de esta gran mayoría están escritos en el libro de la vida. No los podemos encontrar en la Biblia, posiblemente todos. Sin embargo, sabemos que creyó Crispo, presidente anciano mayor de la sinagoga, con toda su casa. Y dice que Ticio Justo, temeroso de Dios, aprendió el camino antes de poner su casa a la disposición de la iglesia. Imagínese usted todo lo que está pasando. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, amados hermanos, que por referencias de la primera epístola de los Corintios sabemos que Estéfanas y su familia también constituyeron las primicias en Acaya, o sea, que los primeros convertidos por el ministerio de Pablo. Entre ellos, se hallaba Gallo, a quien había de ser hospedador de Pablo al pasar 3 meses en Corinto durante su tercer viaje. Amados hermanos, entonces, un poco después, Erasto, tesorero de la ciudad, también se unió a la congregación. Y así muchos de la gran sociedad de ese tiempo se convirtieron y fueron bautizados. El hecho de que la mayoría de los creyentes en Corinto hubiesen convertido del paganismo y siendo ahora cristianos, seguidores de Jesús, podemos decir nosotros que Pablo estaba teniendo éxito en Corinto. Qué hermoso es entonces nosotros que poder palpar el ambiente de esa numerosa iglesia, y debemos leer en las 2 epístolas de los Corintios, que en repetidas ocasiones recuerda que no todos eran díscolos y que no todos necesitaban reprensiones. ¿Por qué? Porque Pablo se daba cuenta que habían problemas allí, ¿sí? De doctrina, problemas morales, problemas partidistas, en fin, todo eso. Pero Pablo lleva la palabra edificante en un ambiente de amor no fingido, y con todos nosotros ahora que meditamos en la palabra, podemos ver en este pleno siglo XXI dentro de la Biblia, hemos de considerarnos como deudores con los hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque ya que el apóstol, al corregir sus errores, plasmó su primera carta para que cómo debía ser la iglesia local, y eso aún nos sirve a nosotros de patrón. Eso es algo muy importante. Además, la rebeldía de los díscolos dio lugar a la maravillosa presentación de lo que constituye el verdadero ministerio cristiano, y eso lo podemos leer en los capítulos 3 al 6 de la segunda epístola a los Corintios. Amados hermanos, quiero decirles que el Señor consuela y anima a Pablo.
del verso 9 al verso 11, nosotros podemos ver cómo Pablo es consolado. Es cierto, había hombres importunos y malos que Pablo menciona en su segunda carta a los tesalonicenses, escrita desde Corinto. Maquinaban ya su complot y preparaban los medios que consideraban importantes como los más adecuados para echar a Pablo de la ciudad. Pero esta vez el apóstol no había de huir de noche para salvar la vida y librar la iglesia recién nacida. No, como había sucedido tantas veces. ¿Sí? Pablo recordaba siempre la palabra de Dios a través de ese sueño cuando le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. En este caso, amados hermanos, debemos recordar que Dios le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quizá Pablo se acordó del profundo interés que el Señor manifestó en su pueblo, allí en Corinto, al exhortar a los santos fuertes de allí y que se ordenasen su modo de vivir de una manera tal que Dios fuera alabado. El designio de Dios en Corinto y en Antioquía de Siria, todo lo que nos recuerda es de nuevo la inmensa importancia de la confirmación de las iglesias por medio de la enseñanza metódica y ordenada de la palabra. Y entonces podemos decir que tenían su propio testimonio a través de los años. Amados hermanos, hubo una acusación, sí, en contra de Pablo ante Galión, el gobernador de Acaya, pero él, estando enojado, y los echó del tribunal, dice el verso 16. Y el verso 17, entonces, se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Por eso Galión, pero a eso Galión no le dio importancia, no le interesó. Amados hermanos, Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya. Los judíos enemigos se vieron bajo la necesidad de llevar la denuncia ante el tribunal y vemos cómo claramente el curso de los acontecimientos del verso hasta el verso que les decía que los echó. Entonces podemos darnos cuenta que se limitaron a procurar hacer valer sus derechos como mantenedores de una religión lícita, alegando que Pablo y los suyos obraban de manera ilegal, ya que no se conformaban al patrón del judaísmo oficial, que fue la única religión autorizada en Roma. Entonces, nosotros, amados hermanos, debemos pensar, ¿qué se preocupaban ellos de sus interminables debates? Él, como procónsul romano, tenía cosas más importantes que hacer. Y entonces los corre, los echa. Entonces, aquí, amados hermanos, es importante que nosotros veamos esto. La actitud de Galión y su rápido fallo se revisten de la más importancia imperante de lo que se aprecia a primera vista. En efecto, había rehusado considerar a los cristianos como un movimiento separado del judaísmo. No los quitó del judaísmo, eran parte de ellos, ¿sí? Una religión lícita, pues, en su opinión, pues los cristianos participaban de la misma protección. Ay, amados hermanos, el fallo de Galión sirvió como norma para que hubiera nuevas directrices de Roma y es probable que facilitara la pacífica extensión del Evangelio durante los años sucesivos. Quiero ir terminando. El apóstol Pablo nos enseña de qué manera debemos sobreponernos ante los embates de los enemigos de la cruz de Jesús, sin agredir, sin difamar, sin ofender, sin darse la vuelta, sacudir los pies y seguir en la misión a la que fuimos llamados. Si tú crees que no puedes o que parece que no sabes cómo iniciar, deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe, como lo hizo con el apóstol Pablo, y seguramente tendremos la oportunidad de terminar con éxito nuestra carrera. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.